Bien, muchísimas gracias por la invitación y por tener esta oportunidad. Voy a compartir mi pantalla, si es posible. Sí, doctor. Bien, eh, me han invitado para hacer una ponencia sobre este tema de qué factores podrían afectar positiva y negativamente la productividad científica en el Perú. Yo voy a dar una mirada desde la política pública, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo como país. Eh, Quiero agradecer la ponencia anterior de Bernardo García, que ha sido sumamente interesante y es un tema sumamente oportuno y relevante para nuestro país en términos de promover mayor investigación científica. Ese es un tema clave que ya desde hace algunos años está siendo crítico en el proceso de producción científica, ¿no? Eh, en resumen, los temas que voy a tratar en esta oportunidad son que cómo ha evolucionado recientemente las capacidades de investigación, ¿no? Cómo ha sido este aumento de la producción científica, cómo ha sido el crecimiento también de las capacidades en términos de talento para investigar, en infraestructura y, eh, y cómo se han creado algunos sistemas de incentivos para aumentar la producción científica, ¿no? A pesar de eso, la inversión en investigación en el país sigue siendo muy limitada. Hay una crisis de credibilidad, pero también hay un futuro incierto que genera algunas oportunidades y algunos desafíos también, ¿no? Entonces, quizás lo primero que hay que analizar es cómo nos ha ido en esta evolución de las publicaciones científicas en nuestro país, ¿no? Si nosotros vemos la trayectoria de Perú, digamos, en los últimos 10 años, ha sido un crecimiento importante, ¿no? Y si lo retrocedemos a los últimos 20 años, digamos, cuando producíamos cerca de 500 publicaciones por año y en la actualidad hemos superado las 10.000 publicaciones por año, el crecimiento ha sido significativo. Eh, Empezábamos muy atrás, ¿no? Acuérdense que en los años 80 y 90, digamos, el apoyo a la investigación fue muy limitada, ¿no? Recién a partir de principios de los años 2000, a partir del 2005, 2006, empiezan una serie de incentivos públicos desde las políticas públicas para promover la investigación de una manera más amplia y a partir del 2013, con la ley universitaria, lo que se genera son condiciones para que las universidades sean centros de producción científica y no solamente centros de enseñanza. Eso no quita que habían algunas universidades y algunos centros de investigación que vienen haciendo investigación hace muchos años y además una investigación de calidad, ¿no? Pero lo que hemos visto es que el Perú ha crecido significativamente. Sin embargo, ese crecimiento todavía no alcanza, digamos, los niveles de otros países con el cual siempre nos comparamos, ¿no? Eh, si vemos, ya estábamos viendo el crecimiento absoluto, ¿no? En número de publicaciones. Y claro, hay países que tienen una estructura muy distinta en términos de población, de capacidad científica. Cuando ya relativizamos este crecimiento, lo que vemos es indicadores que están más relacionados y que son mejor comparables, ¿no? El Perú ha crecido, como les decía, entre el año 2013 y 2021 casi ha duplicado sus publicaciones por cada 100.000 habitantes, ¿no? Ese crecimiento ha sido importante, ha tenido muchísimo apoyo, como les decía, del sector público, pero también de un conjunto de normas y regulaciones que ha hecho que las universidades sean productoras de de artículos científicos. Todavía estamos por debajo de la capacidad de producción de países como Chile. Nos acercamos a Colombia, digamos, esto es variable, no todos los años son los mismos. Yo he cogido un par de años para poder comparar. Y claro, en México es un país mucho más grande, tiene mucho más producción científica, pero relativo, digamos, a la población, le es más difícil crecer, pero también está creciendo de manera importante. Cuando vemos también en relación al tamaño del país, eh,
que tiene que ver con un país del mismo nivel de desarrollo, cuánto, cuánto es lo que puede producir científicamente más, ¿no? Hace 10 años eh, éramos como el 5% de lo que en promedio en América Latina se producía con respecto a nuestro PBI, y en la actualidad estamos alrededor del 88%, es decir, hemos mejorado muchísimo, nos acercamos bastante a lo que a un país del tamaño del Perú le corresponde estar produciendo científicamente para estar en el promedio, ¿no? No para sobresalir, sino para alcanzar por lo menos un mínimo, ¿no? Y para un país que ha invertido tan poco en investigación y desarrollo, esto es un logro importante, ¿no? La eficacia de esta inversión ha sido importante. Lo que vemos también, lo que observamos es que el ecosistema ha cambiado muchísimo, ¿no? Hace 10 años atrás habían dos grandes centros de producción científica, ¿no? La Universidad San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia, y el resto de, digamos, habían una decena, una docena de centros de producción científica que eran los que durante varios años eran los que lideraban esta producción. En los últimos años el ecosistema cambió. Muchas universidades que se han creado en los últimos 20 años han comenzado a tener una participación en las publicaciones científicas bastante más dinámicas. La Universidad de San Marcos se mantiene, digamos, dentro de la producción líder, pero el resto de universidades comienza a diluirse en la emergencia de estas nuevas universidades, ¿no? Esto es algo positivo de alguna manera porque genera muchísimo más capacidades en el país, genera un mercado también de atracción de doctores, lo que permite también absorber todo el financiamiento que se ha hecho para promover becas o estudios doctorales de muchos peruanos, ¿no? Eh, la preocupación un poco viene relacionado con el vínculo con la ponencia anterior, tiene que ver si es que este crecimiento en cantidad está correspondido con la calidad de las publicaciones, ¿no? Y en ese sentido se han hecho, bueno, hemos vivido algunas crisis, las vamos a ver un poquito más adelante, pero también se han hecho algunos ajustes a las políticas públicas para que esto se dé, ¿no? Entre estos temas está, por ejemplo, el registro que hace el CONCITEC, el RENACIT, el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, que hasta hace unos años uno ingresaba y no salía de ese registro, ¿no? Entonces uno podía haber hecho alguna vez investigación y era considerado un investigador. En los últimos años necesitas mantener tu producción científica para mantenerte en este registro. Asimismo, antes cualquier artículo científico valía para esta medición. En los últimos años solamente son en algunos journals que son reconocidos por su calidad, por su impacto y por lo tanto hace lo que permite contabilizarte como investigador RENACIT, ¿no? Esto también ha generado algunas resistencias por las diferencias que hay entre las distintas disciplinas científicas, ¿no? Que no todas, la velocidad con la que uno publica es la misma, pero al mismo tiempo ha generado, digamos, un filtro de que no toda publicación es considerada para pertenecer, digamos, a la comunidad científica reconocida por el CONCITEC, ¿no? Y con eso que se te abre algunos espacios de financiamiento que son importantes en esta área de aplicación. Entonces, ¿qué ha influido para que existe ese crecimiento de capacidad de producción científica? Por un lado, el marco normativo, hay que reconocer que la ley universitaria genera varias instancias importantes, ¿no? La creación de vicerrectorados de investigación. La ley universitaria hace que muchas universidades que solamente se dedicaban a la docencia actualmente también genere investigación y ha generado un proceso de reforma acelerado de la mayoría de las universidades, ¿no? Yo recuerdo haber hecho algún estudio sobre las capacidades de investigación en las universidades peruanas hace ya 2012, 2013,
¿no? Y me tocó entrevistar varias universidades donde decían, no, nosotros no hacemos investigación. Hay algunas investigaciones que hacen algunos docentes que ya venían de hacer investigaciones en su trayectoria y el esfuerzo de investigación era bastante aislado, ¿no? Tenían eh, docentes que los habían atraído a estos centros y que producían científicamente, pero que no era algo institucional, no tenía un soporte, no tenía incentivos, no tenía un reconocimiento interno. Sin embargo, ese docente era per se, digamos, valioso para la universidad porque estaba, digamos, era una persona que conocía bien los temas y podía ser un buen docente también, ¿no? Sin embargo, no tenía las facilidades de tiempos, de laboratorios necesarios para continuar haciendo sus investigaciones en algunos casos. Eh, pero era importante que se encuentren ahí, cosa que cuando vino la ley también les permitió potenciar todas las capacidades que tenían dentro de esa ley, ¿no? El segundo marco normativo, digamos, importante, así tienen que tener doctorado para enseñar en las universidades, lo cual también atrajo a muchos docentes que también hacían investigación como parte de su formación, ¿no? Esto, si bien se introdujo en un momento que tenían el grado de doctor, luego, con las crisis políticas que hemos tenido en nuestro país, esto se ha ido reduciendo a la rigidez y el enforcement, ¿no? El hacer cumplir la norma se ha ido reduciendo y por lo tanto se ha ido relajando también esto que en un momento fue un impulso importante para que las universidades sean también de investigación. Eh, el otro aspecto eh, que ha favorecido en la parte de infraestructura ha sido la ley del canon, ¿no? Esto ha permitido un montón de inversión pública estaba hablando de qué ha influido para el crecimiento de las capacidades de producir las publicaciones científicas. Como les mencionaba, lo primero ha sido un cambio en el marco normativo. La ley universitaria generó las bases para que haya una transformación en esta emergencia de universidades que teníamos en nuestro país, que no sean solamente universidades que se dediquen a la docencia, sino también que se dediquen a investigar y generaron algunos cambios, ¿no? La creación de los vicerrectorados de investigación, el requerimiento de que los docentes sean también doctores, eso ha ayudado, digamos, a crear las capacidades mínimas para generar los incentivos de que sean centros de investigación. Asimismo, la ley del canon, que permitió movilizar recursos financieros para las universidades públicas, sobre todo en algunas regiones de nuestro país, ha permitido contar con infraestructura, con laboratorios, con recursos, equipamiento necesario para poder investigar de manera efectiva. Hay muchas críticas a la ley del canon, a la capacidad de absorción de esos recursos, pero sin embargo es un instrumento que de alguna manera ha generado esas condiciones propias. Luego hemos tenido un conjunto de instrumentos de política que han sido orientados a la investigación, ¿no? En varios programas anteriores, o sea, de años anteriores, por ejemplo, se han hecho programas de atracción de investigadores, donde se generaban incentivos para atraer investigadores que vivían en el extranjero, sean peruanos o extranjeros, y que puedan incorporarse a centros de investigación en el Perú. También hemos tenido una serie de programas orientados al financiamiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, ¿no? Hemos tenido Incagro, el FinCit, Innovate Perú, Fomitec, Fondesit, este, ahora Prociencia y Proinnovate, el Programa Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura, el Programa Nacional de Investigación y de Innovación Agraria. Eh, Estos programas lo que han hecho es movilizar un conjunto de recursos, la mayoría de esos a través de eh, concursos, ¿no? De fondos concursables, de tal forma que ha alimentado el ecosistema de la producción científica. Eh, en algunos casos eran programas de desarrollo más tecnológico, programas más vinculados a la innovación en el mercado, pero siempre se ponían dos elementos centrales en la política, que es
de ciencia y tecnología. Uno es la articulación entre actores, es decir, que no sean solamente las universidades trabajando por sí solas, sino que estén vinculadas a algún actor productivo del Estado. Y por otro lado, que en esos procesos de buscar soluciones basados en la ciencia y la tecnología, se publique algún tipo de artículo o se presente a publicar algún tipo de artículo de tal forma que quedaba el registro científico de los avances que se estaban logrando. Eso ha sido importantísimo porque de alguna manera ha sido eh, un catalizador, un disparador de más producción científica y hoy día tenemos empresas que publican científicamente gracias a las experiencias incentivadas, digamos, por estos requisitos de los instrumentos de política, que antiguamente solamente hacían soluciones, pero que no registraban sus publicaciones dentro del ámbito científico, ¿no? Por otro lado, hemos tenido el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un registro que busca la promoción de los investigadores, pero que se basa en la capacidad científica que han tenido, ¿no? Entonces, es un registro que permite ir creciendo con el tiempo. Uno puede empezar desde que está en el bachillerato siendo un investigador tipo 7, digamos que es la base de los investigadores, desde mis primeras propuestas de investigación. Y luego, en la medida que voy aumentando mi producción, voy aumentando en estos niveles. Si yo dejo de investigar, salgo del sistema, ¿no? Salvo que ya sea un investigador reconocido, que es la última instancia, ¿no? Eh, Esto permite mantener viva un directorio y además, eh, digamos, es un incentivo para que los investigadores vayan logrando estos avances. Por ejemplo, en otros campos, para nombrar presidentes de los institutos públicos de investigación, uno mira los que están registrados en el RENACIT y ve cuáles son los científicos en esa área específica que están en los mayores niveles, ¿no? Y es ahí donde se hacen las ternas para proponer en casos de algunos institutos públicos de investigación. Lo hicimos, por ejemplo, con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, ¿no? Para identificar al actual presidente, sale de que es una científica reconocida en su área, que por lo tanto compite con otros científicos reconocidos en su área para ocupar ese puesto, ¿no? Y así fue como se le sugirió al Ministerio del Ambiente para que puedan elegir a un representante de esa institución. Por otro lado, está el incentivo del bono al investigador. Esto básicamente en las universidades públicas, lo que ha permitido mejorar los ingresos de los docentes investigadores que tenían la universidad pública y generando los incentivos para que quieran quedarse en las universidades públicas y no se vayan a las universidades privadas, donde habían mucho más incentivos financieros para que hagan su investigación y su docencia en estas universidades, ¿no? Esto ha mantenido también que las universidades públicas mantengan una comunidad que produce científicamente eh, eh, en ese campo. Y un instrumento de política que en nuestro país todavía no termina de nacer son los incentivos tributarios a las empresas, ¿no? Digo que todavía no termina de cuajar porque si bien las empresas lo están aplicando, lo interesante sería que esos incentivos tributarios permitan también o estén articulados a la producción científica que las universidades pueden brindar y darle un componente más académico también a las soluciones productivas, ¿no? Los que están más en el campo de la innovación me dirían que eso sería un mayor burocracia y mayor retraso. Sin embargo, confiamos en que parte de la evolución del ecosistema sea que las universidades acompañen de manera más continua a, a las empresas a generar soluciones y donde se forme y se generen conocimientos en relaciones de confianza entre actores tanto académicos como empresariales en nuestro país. Eh, Hay también incentivos dentro de los mismos actores, ¿no? Las universidades tienen prácticas de generar, por ejemplo, premios a aquellos que producen investigación, a aquellos que logran publicaciones, ¿no? Son premios onerosos, son premios financieros importantes. La gran mayoría de universidades ha implementado estos sistemas. Por otro lado, están los proyectos de investigación, ¿no? Católica, Cayetano, en fin, tienen
financiamiento para que los docentes que hacen investigación puedan presentar internamente y sean financiados estos proyectos. Digamos, basta presentar el proyecto, no el resultado, ¿no? Los premios son en base a los resultados de investigación, que son las publicaciones efectivas, y el financiamiento de proyectos son ex ante, es antes de iniciar la investigación o el camino de hacer una investigación para financiar algunos componentes de esta investigación. Dentro de los institutos públicos de investigación también hay algunos incentivos, ¿no? El IAP, por ejemplo, ha creado sus grupos de investigación para estar permanentemente alertas de los fondos disponibles y con financiamiento interno puedan concursar y apalancar mucho más recursos, ¿no? Y algunas empresas también orientan algunos recursos para generar mayor investigación. La cooperación internacional es sumamente importante, ¿no? Esto ha permitido mantener flujos de investigación no solamente dentro de cada institución, sino en la formación de redes de investigación, de tal forma de acercar el conocimiento que se produce en el Perú con otros países y esto genera estos vínculos, ¿no? En la medida que el Perú esté más cerca a otros países, estos vínculos también se acrecentan, ¿no? Tenemos, digamos, en el momento que estamos como país de estar en un proceso de adhesión a la OECD, va a generar también otros canales de cooperación que no hemos tenido en el pasado. Los cambios políticos en Estados Unidos, por ejemplo, también redujeron varios de estos fondos en los últimos años, ¿no? Ahora entiendo que se están recomponiendo de alguna manera, pero los fondos de cooperación internacional han ayudado muchísimo también al impulso de la investigación. Y el otro, digamos, eh, eh, factor que ha influido de manera positiva ha sido el propio crecimiento de las capacidades de investigación que hemos tenido en el país, ¿no? Esto un poco lo que hemos venido hablando, que ha generado que hay mucha más gente preparada para hacer investigación, investigación de calidad, ¿no? Y esto ha permitido también una mayor producción. Cuando vemos el crecimiento de los recursos humanos orientados a la investigación, eh, me gusta centrarme sobre todo en los doctores, ¿no? Eh, el, hemos quintuplicado entre el 2015 y el 2023 la cantidad de doctores que hacen investigación. Ojo, a partir del 2015 al 2021, cuando yo estaba en Concitec, hicimos un estudio y identificamos que se habían formado más de 15.000 doctores en ese tiempo, ¿no? Entre el 2015 y 2020, por diversas universidades, un poco atendiendo el cambio normativo. Pero cuando medimos a qué se dedicaban esos doctores, si hacían o no investigación, solamente el 6% de esos 15.000 que se habían formado alguna vez publicó algo, ¿no? Es decir, no eran doctores que estaban en programas orientados a la investigación. Básicamente eran doctorados de mala calidad, ¿no? No estaban certificados esos doctorados. Habían 400 programas doctorales en el Perú en el año 2021, varios de muy mala calidad. Y lo que se ha venido trabajando de la fecha a la hora hasta ahora es justamente cómo establecer un criterio de calidad para los programas doctorales en el país, ¿no? Y que sean efectivamente programas que formen investigadores y no necesariamente que cumplan un trámite burocrático para obtener el grado para poder enseñar y mantener eh, eh, esos profesores, digamos, en el campo. Por eso, a pesar de tener 15.000 doctores formados, solamente 5.000 se registran como investigadores que pueden probar que generan investigación de manera permanente, ¿no? O sea, que al menos cada 2 años tienen una publicación científica reconocida. Eh, Cuando vemos los investigadores por cada 1.000 habitantes, si nos comparamos con Chile, tenemos la cuarta parte de investigadores, con Colombia la mitad, ¿no? A pesar del crecimiento que hemos tenido, ¿no? Es decir, estamos en una senda de crecimiento importante, pero lo que nos queda por recorrer es todavía muchísimo mayor. En el 2013 se hizo un estudio para ver cuáles eran las capacidades
que necesitaba el Perú hacia el año 2021 y se calculaban que en el año 2021 necesitaríamos 21.000 doctores haciendo investigación en temas claves para nuestro país, ¿no? En 2021 teníamos este, cerca de 3.000 doctores haciendo investigación registrados. Ojo que este es un valor también subvaluado, ¿no? Hay muchos doctores que hacen investigación que no se registran en RENACYT por diversos factores. Uno, porque los incentivos que genera el gobierno para ellos no son representativos. Y ese es un desafío que tenemos también, ¿no? En cómo convencer a que la comunidad científica esté registrada, se sepa, tenga este espacio de conocerse y de hacerse pública, ¿no? Y no porque tengan fondos fuera del sistema público peruano ya no sea necesario estar vinculado, ¿no? Esto es un desafío no solamente para el Perú, lo he visto en Colombia también pensaba muchísimo y aprendimos mucho de ellos también, de cómo hacer los registros de investigadores atractivos para que los investigadores efectivamente estén registrados en este tipo de plataforma. Cuando vemos la distribución de los doctores en nuestro país, lo que vemos es que hay una alta concentración de los doctores en Lima. Sin embargo, entre el 2018 y 2023, esta concentración ha ido cambiando un poquito. Hoy en día tenemos un crecimiento importante en, yo le llamo la macrorregión norte, digamos, sé que no es una división política, pero nos permite ir agrupando a los departamentos para ver dónde se van ubicando las capacidades que tenemos, tanto en la costa norte como en el sur del país. Vemos que hay que está creciendo las capacidades de manera importante, ¿no? En Lima también, ¿no? O sea, es decir, sigue siendo el Perú altamente concentrado sus capacidades en Lima, y las otras regiones tanto en el oriente como en el centro. También ha habido un crecimiento, pero todavía, digamos, es una masa bastante más pequeña que la del resto de regiones, ¿no? De hecho, si uno ve Arequipa o ve Piura, digamos, el desarrollo de las capacidades científicas ha crecido de manera importante, ¿no? Junín también en el centro, por ejemplo, ¿no? Ha triplicado la cantidad de doctores que tienen en este campo. Cuando vemos el impacto de los doctores y las publicaciones científicas, la relación es positiva, ¿no? Es decir, a más doctores tenemos mucho más producción. Eh, Tenemos producción importante en áreas de ciencias médicas y salud, en ciencias naturales, en ciencias sociales, ¿no? Donde superamos las 3.000 publicaciones en cada una por año. En ciencias agrícolas tenemos publicaciones de muy buena calidad, tienen un índice H bastante positivo y en general en casi en temas médicos también, ¿no? Somos bastante reconocidos por el impacto que tienen estas publicaciones en el conocimiento global. Eh, pero en general estamos creciendo, ¿no? Y el atraer doctores y el mantener y el apoyar, digamos, la creación de nuevos doctorados en el Perú ha sido importante para la producción científica también. Cuando vemos la distribución de la participación de la mujer en investigación, el Perú tiene en promedio 31% de participación, ha ido aumentando en los últimos 6 años, ¿no? Desde el año 2018-19 teníamos aproximadamente 27% de la participación de mujer. En los últimos años esto ha crecido hasta el 31%, ¿no? Acá está distribuido entre el 2023 y 2024 según el tipo de investigadores que registra el RENACYT. eh, Todavía son porcentajes bastante bajos, ¿no? Cuando uno ve otros países, la participación de la mujer está todos por encima del 40%. Creo que es Argentina el único país que tiene un poquito más de mujeres que hombres haciendo investigación, pero en general se espera que también la participación de la mujer aumente, ¿no? Con CITEC estaba haciendo algunas tareas de motivación, ¿no? Con el Comité Pro Mujer y algunos reconocimientos con algunas publicaciones. Creo que eso es importante para mantener, digamos, ese interés, las mujeres de muy pequeñas, para que hagan investigación también y no pierdan su sueño, digamos, en el camino, ¿no? En general, los incentivos para publicar tienen que ver con
el financiamiento público, también los propios rankings de universidades que son un estímulo para que las universidades orienten algunos recursos e interés en los temas de investigación, sabiendo que es un criterio que ellos miden. Los sistemas de incentivos propios de las universidades, que ya lo explicamos, la atracción de investigadores, donde parte de de desempeño es investigar, el RENACIT, como mencionábamos, la afiliación a centros, institutos o laboratorios que publican, ¿no? Es decir, tener estructuras que generen como fin la publicación, ¿no? Todavía hay muchas universidades que lo que tienen es un montón de autores que no están articulados, que no tienen una agenda de investigación, que publican un poco por los incentivos, sin embargo, no necesariamente hay una línea de investigación y hay que esto genere que un centro es reconocido por ciertas capacidades en particular, ¿no? En el caso de la Cayetano, por ejemplo, sí lo tiene, ¿no? Es decir, tienen los temas muy vinculados a la orientación que siempre ha tenido, pero en el caso de otras universidades, los intereses, los temas son sumamente dispersos y no es que uno pueda definir que hay una agenda explícita de investigación que permita reconocer a la universidad con ese conocimiento que uno busca, ¿no? Eh, por otro lado, la participación en grupos y redes de investigación es importante. Esto genera, digamos, motivación también y los incentivos para mantener esta capacidad de publicar en el tiempo. Y lo que hace también es que, a pesar de los cambios de las personas, perdón, de las personas que participan en un centro, el conocimiento pueda permanecer en el centro, ¿no? A veces es muy vulnerable un centro cuando tiene un gran investigador, ¿no? Y el momento en que ese investigador decide irse a otro lado, se jubila o deja de publicar, ese centro también pierde todo su capital, ¿no? La forma de transmitir ese capital y de mantener ese capital de conocimiento, me refiero, es generando grupos de investigación donde se generen los semilleros para que más personas se vinculen a estos centros. Algunos desafíos, hay incentivos perversos en los premios, ¿no? Por un lado, los premios financian o premian cada investigación, pero eso tiene un límite, ¿no? Te pueden premiar hasta tres o cuatro, y hay áreas en las cuales uno puede producir muchísimo más, les incentiva a producir ese adicional y se los guardan para el año siguiente para tener menos esfuerzo. Por otro lado, hay un poco invita a las malas prácticas para investigar, digamos, sobre todo si es que estos premios no están acompañados de comités de ética o integridad, como bien nos explicaba el ponente anterior, ¿no? Bernardo García. Hemos tenido unos escándalos, la percepción que hay en el Perú, que si bien hemos crecido en la cantidad, no necesariamente hemos mantenido la calidad de la investigación. Y esto nos juega negativamente también cuando queremos movilizar más recursos para seguir apoyando la investigación como país, ¿no? Yo acabo de estar acompañado al Concitec a una negociación con el Ministerio de Economía y Finanzas y cuando le decíamos, le contábamos de los éxitos en términos de investigación, un poco que se reían y decían, ya, claro, pero esa investigación, sabe Dios qué tan seria es, ¿no? No tenemos capacidad de saber si efectivamente, yo le decía, no, sí, son certificadas internacionalmente, están seleccionadas por los journals reconocidos en Q1, Q2, pero decían, o sea, hay una sensación de que todo ese avance se va un poco al suelo, se diluye por estas malas praxis de algunos investigadores que no solamente dañan al honor del investigador ni de la institución, dañan a la capacidad de investigar del país, ¿no? Y ahí tenemos que hacer algo de manera conjunta, es decir, si esto es problema de unas cuantas universidades, no lo podemos ver así, es un problema del país, ¿no? Mientras el Perú no tenga universidades de calidad, los investigadores científicos internacionales no van a querer venir al Perú a investigar o no van a querer venir al Perú a estudiar, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer universidades donde toda América Latina por lo menos quiera venir a estudiar a las universidades peruanas, ¿no? Y publicar con grupos de investigación peruanos, ¿no? Los que pertenecemos a algunas redes de investigación, cuando vamos a algunos congresos internacionales, vemos comunidades de 20, 30 colombianos, 50 brasileros, 20, 30 chilenos, uno o dos peruanos que participamos en estas comunidades, ¿no? Es decir, todavía tenemos una participación muy, muy chiquita
en alguna de estas comunidades internacionales y tampoco es que nos invitan y hacen el esfuerzo de invitarnos porque no somos reconocidos en algunas áreas de manera importante. Ahí tenemos un desafío. Yo siempre uso un poco el ejemplo de lo que somos muy orgullosos en el Perú, ¿no? Para ser un país reconocidos por su gastronomía, lo que tuvieron que hacer aquellos que hacían una buena gastronomía es acompañar a aquellos que todavía les faltaba en temas de calidad y de marketing, ¿no? Publicitar esa capacidad y esa calidad y mejorar la calidad y las condiciones de producción para que si el país sea reconocido como un centro de gastronómico atractivo. Una vez que se logró que el país sea, recién algunos restaurantes fueron elegidos entre los 50 primeros del mundo y hemos logrado el primer lugar en varias veces. Si queremos que alguna de nuestras universidades en nuestro país logre esos reconocimientos, no puede ser a la espalda del conjunto de universidades y de la capacidad de universidades que tenemos en Perú. Tenemos que levantar la calidad de todas las universidades para que algunas de estas logren estar en los primeros puestos en los rankings internacionales y sea atractivo para que vengan a estudiar acá los mejores talentos del mundo. Eso debería ser una meta y ahí tenemos que buscar esta competencia colaborativa que, que es importante, ¿no? Y el tema de la pérdida de prestigio es un desafío, ¿no? Cómo revertir esa pérdida de prestigio, tanto para movilizar recursos internos, para mantener, digamos, el prestigio de nuestras propias universidades y estar en la comunidad internacional como un actor reconocido en la creación de conocimiento científico. Algunas opciones de política. Hay varias prácticas internacionales. Hace poco leí un paper que se titulaba Si no publicas, no te gradúas, ¿no? De cómo generamos los semilleros de investigación para tener muchos más investigadores, mucho más jóvenes que se integren al sistema. Crear grupos de investigación, que el foco sea la unidad de investigación, sean los grupos de investigación y ya no tanto y salirnos del autor independiente, ¿no? Estos grupos de investigación generan conocimiento, es mucho más capitalizable y además permite generar sinergias con otros grupos similares en otras organizaciones. Ser parte de la comunidad internacional a través de redes de investigación, necesitamos estar conectados, no es suficiente publicar, hay que ir y divulgar, como decía el ponente anterior, estar en el debate internacional, saber qué es lo que se produce e integrar nuestros conocimientos y hacerlos atractivos a esa comunidad internacional. El prestigio no depende de cada actor, es un problema del sistema, ¿no? Es decir, necesitamos cuidar ese sistema compartir buenas prácticas. Si yo logro tener un buen sistema de control de integridad y ética en mi universidad, ¿cómo se lo comparto con mis colegas, con los que mis investigadores hacen investigación conjunta? Porque es algo que tenemos que ir creciendo desde las buenas prácticas. Y esto no es normativa, ¿no? Hace poco teníamos el tema de la compra de autorías. Ahora viene todo un tema de cómo gobernar el uso de la inteligencia artificial en la producción científica. Ese es un tema gigante, ¿no? Y que una universidad por separada no lo va a poder resolver. Tiene que compartir buenas prácticas, qué le funciona, cómo integra esta herramienta a la investigación y no necesariamente cómo es eh, una herramienta que le saca la vuelta al sistema. Estas herramientas tienen que ayudarnos a aumentar la productividad científica y lo van a hacer. Lo que pasa es que hay que gobernar ese proceso, ¿no? Y hay que medir el impacto de las investigaciones. A veces todavía se tiene la sensación de que acá se investiga por investigar y cuando en verdad estamos investigando en temas sumamente importantes en cambio climático, en la producción de algunos productos. Por ejemplo, yo miraba hace poco cómo había crecido la producción de arándanos o la producción de mangos o de paltas en nuestro país, ¿no? Son industrias de 2.200 millones de dólares de exportaciones en arándanos, 1.700 millones de dólares en, 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 en uva, ¿no? En mango, 500 millones de dólares. En conjunto, 6 productos de nuestra biodiversidad son casi el 2% del PBI peruano. Y sobre eso hacemos investigación en nuestras universidades, ¿no? Se están investigando cómo poner este producto de manera deshidratada, cómo combatir algunas eh, enfermedades que le pueden atacar a las plantas, cómo escalar o cómo cuidar
el tiempo de maduración para que puedan llegar a más mercados. Es decir, hay investigación que es relevante en industrias gigantes y que han sido el boom en los últimos años, pero pocas personas hacen ese vínculo entre que la investigación tiene una utilidad, ¿no? Si entramos a temas médicos, seguramente hay muchísimos más ejemplos. Hay que empezar a medir, hay que hacer este metaanálisis de las investigaciones en nuestro país para generar ese respaldo político que se necesita. Se necesitan para movilizar más recursos, ¿no? Eh, eh, a mí me ha tocado negociar en varios momentos en los últimos 10 años para que el Ministerio de Economía y Finanzas oriente recursos al Concitec, a Innovate Perú o Proinnovate Ahora o a los programas sectoriales y, y siempre tienen peros, ¿no? Prefieren gastarlo en cosas mucho más directas eh, eh, que mantenerlo en investigación. Tenemos que, la comunidad científica tiene que defender esos recursos y decir, oye, que salgan esos recursos del sistema, que a veces son es un porcentaje del 30%, más o menos se calcula que contribuye, pero ese porcentaje cataliza una serie de condiciones, cataliza la articulación con otros actores, es decir, juntar a la universidad con la empresa, juntar a la universidad con la sociedad civil, o con las comunidades internacionales, permite financiar cosas de alto riesgo, ¿no? Que normalmente el mercado no financiaría, ¿no? El sector financiero o la empresa privada, porque es muy riesgoso, y permite explorar nuevos temas que son importantes para el país, ¿no? Y hay una oportunidad importante, creo, el Perú está en este proceso de adhesión a la OECD, donde hay buenas prácticas en políticas de ciencia y tecnología, en temas de innovación, en temas de gobernanza de inteligencia artificial, por ejemplo, que deberíamos de incorporarnos y tener una mayor participación con estos países que tienen una comunidad de, de conversación y diálogo sobre estas buenas prácticas, donde podíamos acortar y generar atajos y no tenemos que empezar de cero, ¿no? Ese contexto es positivo, creo que nos va a dar cierto respaldo y también podría impulsar la investigación en los próximos años. Bien, yo por ahí y agradezco la oportunidad. Muchas gracias, doctor Bazán. Bueno, es súper importante todos los datos que nos ha brindado el día de hoy. Hay muchas preguntas que se han generado en el cajón de preguntas y respuestas. Están preguntando mucho. Doctor, yo lo invito de repente, usted puede contestarlas por interno. Vamos contestándolas por interno. Solo vamos a mencionar una sobre qué otros cambios propiciarían el aumento de publicaciones, no solo en número, sino en calidad. Qué buenas prácticas en políticas públicas o institucionales se pueden extraer de otros países, ¿no? Otros modelos. Ujú. Sí, yo creo que la apuesta ahora que tenemos es saltar, ¿no? De la producción científica individual a la producción eh, de grupos de investigación o de redes a través de agendas de investigación bien claras, ¿no? Es decir, tenemos que tener un propósito país o un propósito región o un propósito institucional que queramos cambiar con el conocimiento que estamos generando. Esta regulación de grupos nos va a permitir también tener una lectura controlada interna, tener comités de integridad que verifiquen que esas publicaciones que van a salir con el nombre de las instituciones es importante. Y lo segundo es que nos obliga a participar de estas comunidades internacionales donde tenemos que respaldar nuestro aporte, ¿no? Es decir, no solamente publicamos y dejamos que eso ocurra, sino vamos y participamos y debatimos y traemos también información y conocimiento de afuera que permita mejorar lo que hacemos, ¿no? Sabemos las condiciones en las que investigamos, ¿no? No tenemos acceso a todos los papers que son caros, ¿no? Algunas universidades generan este acceso a la información, pero hay mucha información del conocimiento a la cual no tenemos acceso. Participar de estas comunidades internacionales nos ayuda a entablar esas relaciones directas y poder acceder a ese conocimiento, nuevas prácticas, nuevas experiencias. Pero yo sí creo que tenemos que pasar de una lógica del incentivo del investigador aislado a tener comunidades de investigación en temas específicos que generen una comunidad y un intercambio mucho más sólido, ¿no? Con todos los resguardos, digamos, que ya se expuso también en la charla anterior de integridad y de ética, que es importantísimo, ¿no?